Muy buenas noches, mi nombre es Robert Grajales Pereira, soy estudiante en la carrera Seguridad y Salud en el Trabajo en la Universidad Uniminuto de la ciudad de Florencia. Hoy estamos aquí adelantando un conversatorio en área de varios temas muy importantes en lo que tiene que ver con el contrato de trabajo y sus elementos. También vamos a hablar sobre las medidas de mejoramiento para las partes en el contrato laboral, como también vamos a hablar de los mecanismos para contribuir al mejoramiento de la estabilidad laboral en lo que tiene que ver en la anualidad de los contratos existentes en la legislación colombiana. Es así que vamos a iniciar hablando de los elementos esenciales del trabajo, y para ello primero tendríamos que saber cuál es el concepto de qué es un contrato de trabajo. Para eso vamos a usar una metodología participativa y vamos a utilizar que por mandato de la ley es la que se debe regir y se debe tener en cuenta que es el Código Sustantivo de Trabajo. Es allí que en este código, en el artículo 22, nos va a hablar lo que es el concepto de trabajo. La metodología va a ser participativa, es por ello que la legislación nos conlleva a que leamos el artículo 22. Vamos a leerlo y vamos a analizar. Pero primero, antes de iniciar, más en favor si me presenta cada uno por el nombre. Bueno, buenas noches, mi nombre es Johan Lazo. Buenas noches, mi nombre es Laura Camila Grajales. Buenas noches, mi nombre es Mayra Fernanda. Bueno, vuelvo y me presento, mi nombre es Robert Grajales Pereira. Para iniciar con nuestro conversatorio, voy a solicitar a Johan que lea el artículo 22 que nos habla sobre la definición del contrato de trabajo. Bueno, contrato de trabajo es aquel por el cual una persona natural se obliga a prestar un servicio personal a otra persona natural o jurídica bajo la continuada dependencia o subordinación de la segunda y mediante remuneración. Bueno, como usted puede ver en el concepto de trabajo, nos habla de unos elementos esenciales para que exista ese contrato, salga a la luz. Es allí que nos repetimos el artículo 23 de la misma norma, donde nos va a especificar cada uno de los elementos de trabajo y vamos a analizar cada uno de ellos. Le pido el favor a Laura Camila que lea el artículo 23. Artículo 23. Primero, para que haya contrato de trabajo se requiere que concurran estos tres elementos esenciales. El primero tenemos la actividad personal del trabajador, es decir, realizada por sí mismo. Segundo, la continuidad subordinación o dependencia del trabajador respecto del empleador, que faculta a este para exigirle el cumplimiento de órdenes en cualquier momento en cuanto al modo, tiempo o cantidad de trabajo, a imponerle reglamento, la cual debe mantenerse por todo el tiempo de duración del contrato. Todo ello sin que afecte el honor, la dignidad y los derechos mínimos del trabajador en concordancia con los tratados o convenios internacionales que sobre derechos humanos relativos a la materia que obliguen al país. Y el tercero, un salario como retribución del servicio. Bueno, como podemos observar, Laura Camila nos habla específicamente en ese artículo 23 de tres elementos esenciales para que exista el contrato de trabajo. En resumidas cosas, estamos hablando de una actividad personal. ¿Qué quiere decir? Que el trabajador tiene que existir personalmente en la empresa para la cual trabaja. No puede mandar un reemplazo en ningún momento, a menos que sea autorizado por el empleador o el patrón. Debe ser personal. También nos habla de una subordinación. La subordinación quizás es el elemento más esencial para que exista o se configure una relación laboral entre patrón, entre empleador y trabajador. Esa subordinación que tiene que ser que ese empleado se somete a órdenes del patrón. O sea que no puede disponer de su tiempo, sino obedecer al patrón como tal. Uno de los ejemplos claros de subordinación es la obligación que tienen los trabajadores de cumplir horario. Eso es el ejemplo
más, quizás más visible para demostrar cuándo una persona es subordinada. Y por último, tenemos un salario. Ese salario es una retribución que tiene el trabajador por su labor. Es allí cuando demostramos en una relación entre el trabajador y el patrón la existencia de los tres elementos que acabo de mencionar. Nace a la luz un contrato de trabajo. Es allí donde muchas personas, trabajadores y empresas han tratado de disimular contratos de trabajo por contratos de prestación de servicio. ¿Qué quiero decir con esto? Acontece que las personas, los trabajadores, los empleadores, para evitar pagar prestaciones sociales, aportes fiscales, desdibujan el contrato laboral y hacen suscribir con sus empleados con las relaciones con aras de no pagar estos dineros. Pero ante un juez de la República, si usted demuestra la existencia de estos elementos, se va a demostrar un contrato realidad. La realidad es lo que realmente es. ¿Qué quiere decir? Que ese juez va a reconocerle que existe un contrato de trabajo y puede ordenar al empleador de retener de manera retroactiva todo el dinero que usted puede percibir por habérsele camuflado el contrato de trabajo, incluyendo hasta sanciones. Es así que hemos terminado el primer tema que hoy se quiere conversar, dialogar con ustedes como empleados para que tengan conocimiento de qué es un contrato de trabajo, sus elementos y cuáles son los derechos que ustedes tienen. Continuando con el tema que hoy nos convoca en este conversatorio, vamos a hablar sobre las medidas de mejoramiento para las partes contratantes. Es así que tenemos que las medidas de mejoramiento vienen asignadas a varios elementos que permiten mejorar la condición del contrato. De esta manera se mejora la estabilidad del contratante y del contratado, lo que tiene que ver con empleador y trabajador. Pero ¿cuáles son esas medidas? Esas medidas son las que inclusive van impresas dentro del contrato de trabajo, que tienen que ver, que son ajustadas a lo que tiene que ver a los salarios, que hablamos de un salario que hace parte de los elementos del contrato de trabajo, las horas de trabajo, beneficio, remuneración por trabajo, desempeñado, reconocimiento, tiempo de trabajo y disfrute. Lo que se pretende es plantear un proceso de recompensa donde se manejen los sistemas de trabajo y desempeño. Estos mejoramientos tienen que ver con el contrato de trabajo. Cada uno de ustedes tiene su contrato de trabajo donde se habla sobre inclusive unas obligaciones, también se habla de los derechos. Entonces allí se habla de unas condiciones que permiten garantías y derechos y exigencias y deberes tanto para el trabajador como para el empleador. Es por eso que si observamos un contrato de trabajo, allí vamos a encontrar cuál es el objeto del contrato, o sea, para qué fue contratado ustedes. Segundo, vamos a encontrar cuánto es lo que ustedes van a ganar por su labor. También vamos a encontrar el horario de trabajo. Se va a encontrar una serie de condiciones que en el contrato las llamamos cláusula 1, cláusula 2, cláusula 3, pero que ella permite es precisamente mejorar las condiciones del trabajo desde el punto de vista contra que como se fueron contratadas las personas, entonces es importante al momento de que ustedes se hagan suscribir un contrato es leer inclusive la letra chiquita. Es importante leerla para saber en qué paseo lo estoy metiendo, a qué me comprometo yo, cuánto voy a ganar, cuál va a ser mi horario de trabajo. Si tengo periodo de prueba, allí tiene que estar establecido cuál es el periodo de prueba.
y una serie de condiciones que va a permitirle al trabajador y al empleador brindarse en el sentido que allí va a quedar plasmada aquellos derechos y obligaciones de parte y parte, recíprocamente. Es así que ustedes, como les dije anteriormente, van a observar inclusive en ese contrato los elementos que hablamos en el primer tema. Hablamos de una subordinación. Entonces, allí va a quedar plasmado un horario establecido y otras características también que se dan cuenta que sea una subordinación. Vamos a encontrar cuántos son sus honorarios o su salario, perdón, no honorario, su salario, y vamos a encontrar, y allí queda específicamente que son ustedes los que van a ser contratantes y son ustedes los que deben prestar el servicio. Bueno, continuando con nuestro trabajo, el día de hoy nos corresponde hablar de nuestro tercer tema, que tiene que ver con cuáles son los mecanismos para contribuir al mejoramiento de la estabilidad laboral. Más específicamente tiene que ver con las modalidades de los contratos. Es así que volvemos, nos referimos al Código Sustantivo del Trabajo, donde nos habla de unas modalidades de contrato. Tenemos un contrato a término fijo, tenemos un contrato a término indefinido, tenemos un contrato de hora-labor, y tenemos un contrato de aprendizaje, y tenemos un contrato temporal. Vamos a hablar hoy de los tres primeros contratos, quizás que son los más esenciales y los más utilizados. ¿Cuáles son? Contrato a término fijo, y contrato a término indefinido, y contrato hora-labor. Es así como les dije iniciando que vamos a utilizar nuestro Código Sustantivo del Trabajo y vamos a leerlo y lo vamos a analizar. Si hay preguntas, con mucho gusto. Usted me colabora con el artículo 43 del Código Sustantivo del Trabajo. El contrato de trabajo a término fijo debe constar siempre por escrito y su duración no puede ser superior a 3 años, pero es renovable indefinidamente. Bueno, es así que aquí nos habla de un contrato y tiene una característica importante, que necesariamente debe ser por escrito, y nos habla que no puede ser superior a ¿cuánto? A 3 años. A 3 años. Entonces nos hacemos la pregunta: muchas personas son contratadas de manera verbal. Hay que primero precisar que existen los contratos, también son verbales y son por escrito. Pero ¿qué pasa con los contratos verbales? Que no hay un documento. Si la norma dice que debe ser por escrito, pues sencillo, como no está escrito, entonces vamos a la otra modalidad, se convierte en un contrato a término indefinido. ¿Sí? Ahora vamos a hablar precisamente de ese contrato a término indefinido. Le pasa a su compañera Samuel para que lea el artículo 47. El contrato de trabajo no estipulado a término fijo o cuya duración no esté determinada por la de la obra o la naturaleza de la labor contratada, o no se refiera a un trabajo ocasional o transitorio, será contrato a término indefinido. Bueno, así como dijo la compañera, habló del contrato a término indefinido. Quiere decir que si existe un contrato, allí en ese contrato no hay una fecha que permita definir hasta cuánto el trabajador está obligado a trabajar. No existe esa fecha, simplemente es indefinido. Pero no solamente no existe una fecha, tampoco está obligado a que su trabajo termine cuando termine la obra o la labor. Simplemente es indefinido. Es allí cuando existe unos despidos injustificados contra el empleador, donde la legislación permite
al trabajador cobrar una indemnización. Y esa indemnización está regada para los trabajadores que tienen contrato indefinido. Ese contrato indefinido realmente es una garantía para el trabajador. Es una garantía muy importante porque le permite una estabilidad al trabajador, que le permite diferir, que tiene un trabajo y tiene como ganarse un sustento, y aparte de eso se prepara para gastar lo que se gana mensualmente y quizás llegar hasta una futura pensión, a diferencia del contrato a término fijo, que puede ser por 3 meses, 6 meses, que no le da garantía al trabajador de permitir continuar con su labor y quizás llevar el sustento a su casa. Es así que terminamos con lo que tiene que ver con el contrato indefinido, pero luego pasamos a un contrato que tiene que ver al contrato de obra-labor, y este está establecido en el artículo 45 del artículo del Código Superior del Trabajo, la cual solicito que por favor alguno de los dos me lo lea. 45. Dice, el contrato de trabajo puede celebrarse por tiempo determinado, por el tiempo que dure la relación de una obra o labor determinada, por tiempo indefinido, o para ejecutar un trabajo ocasional, accidental o transitorio. Bien, este contrato, si bien no especifica una fecha de terminación de este contrato, pero sí existe de manera abstracta, porque como decimos, el contrato se llama contrato de obra y labor. ¿Qué quiere decir? Que mi contrato va hasta que termine con el objeto para el cual fue contratado. Por ejemplo, yo lo contrato a usted para que vaya y me construya la casa. Yo no puedo colocar una fecha de terminación porque no sé cuándo termine la casa. Entonces nos permite la norma decir obra y labor. Cuando termine mi casa, hasta ahí llega el contrato. Entonces es así que hemos hablado de 3 contratos a término fijo, que se pacta hasta cuándo va mi trabajo. Término indefinido, no existe una fecha, y tenemos un contrato de obra-labor, que mi contrato y mi obligación contratal va hasta que termine la obra, que es así que usted puede contratar a una persona para que le pinte su casa y hace su contrato, teniendo en cuenta lo que se habló hoy, teniendo en cuenta los elementos, teniendo en cuenta la modalidad de contrato. Y es allí donde la carta ha que esta persona, usted como empleador, solamente está obligado a pagarle hasta el momento que él termine la hora. ¿Qué quiere decir? Que ese trabajador no va a demandar a usted cuando lo despidan, porque prácticamente no va a ser un despido, va a ser prácticamente un cumplimiento de contrato. Obviamente también tiene los mismos beneficios que los mismos trabajadores que son contratados a término fijo, indefinido o a la hora. ¿Cuáles son los beneficios? Quizás más antes vamos a hablar de ellos. Tiene que haber con prestaciones sociales, ¿sí? Tienen que ver con la seguridad, pensión, salud, riesgos profesionales y quizás aportes profesionales. Es así que hoy hemos concluido el conversatorio por los temas que se ha iniciado el día de hoy. Espero que haya sido de gran ayuda. Se esbozó lo que más se pudo investigar. Todo esto se ha sacado desde el Código Sustantivo del Trabajo. Aquí nada se ha inventado, y los invito a que cada vez que tengan duda se dirijan a ese código, que allí está todo. Muchísimas gracias.